básicamente el plan de análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer para contraponer lo que es la base de datos que tenemos con el análisis tanto teórico como metodológico del informe que vamos a hacer para presentar, para aprobar la materia? Una de las condiciones sine qua non de aprobar la materia es tener este informe. El formato se lo vamos a ir diciendo próximamente, ya lo habíamos charlado con Celina, pero le vamos a dar bien en detalle de qué se trata este informe. Lo que vamos a hacer hoy es... Celina, ¿vos estás grabando ya? Sí, pero también estoy tomando mate, por eso no contestaba. Perdón. Sí, ya estoy grabando. Ok, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver algunos tips para realizar nuestro análisis, nuestro plan de análisis, y posteriormente vamos a revisar un documento que ha generado el INDEC, como para también ver qué tipos de gráficos, qué tipos de tablas se pueden presentar, cuál es el formato de las tablas, y a la vez vamos a comenzar con un poco de la revisión de nuestra base de datos. Así que va a ser una tarde cargadita de trabajo, así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla enseguida como para comenzar con la clase. Bueno, ahí estamos entonces. Bien, cuando nosotros vamos a realizar una investigación, perdón. Ahí está. ¿Se sigue compartiendo? Sí, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se sigue compartiendo y yo te voy transmitiendo las consultas. Ok. Acá preguntan si es grupal o individual el trabajo final. Va a ser grupal. Pero grupos minúsculos. Pero después les comento. Después hablamos de eso, Celina. Dale. Bueno, entonces, plan de análisis lo que quiere decir es cómo yo voy a planificar lo que voy a publicar, lo que voy a generar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder realizar una buena investigación o un buen artículo, en una revista, o por ejemplo un paper, como le llamamos, o una ponencia? Todo eso, cuando ustedes escriben cualquier tipo de material académico, requiere tener una idea de lo que vamos a hacer. Y no solo una idea, sino contraponer nuestra idea, nuestra teoría, nuestra metodología de estudio, y también tener en cuenta que lo que vamos a hacer es plantearnos los objetivos, y después de esos objetivos lo que vamos a tener que hacer es generar una breve conclusión, o a modo de conclusión. Como nosotros vamos a trabajar con un plan de análisis que va a ser breve, mínimo, digámoslo así, entonces no vamos a requerir tanto análisis, tanta dedicación sobre el tema de la presentación, sino a nosotros nos alcanza con que ustedes comprendan el hecho de poder hacer un desarrollo, un hilo conductor que nos permita a nosotros comprender algo de lo que ustedes van a publicar en sus investigaciones, en sus, digamos, breves investigaciones. Después le vamos a poner un nombre técnico, que ya lo tenemos pensado, pero después le vamos a decir cómo se va a llamar este artículo que vamos a trabajar. Bien, entonces, lo primero que nada hay que decir que vamos a identificar el objetivo general. Nosotros ya lo teníamos, ¿no? Era describir las conductas en participación ciudadana, tanto online como offline, de los estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación Social. Este objetivo lo que va a permitir a nosotros es describir
cuáles son los perfiles que tienen los estudiantes. Pero a la vez también tenemos que tener en cuenta de que eso se puede desagregar. Como lo habíamos desagregado en la parte de la operacionalización, también nosotros podemos centrarnos en algún punto fundamental de lo que vamos a analizar y decir, nosotros vamos a analizar solo la parte offline, nosotros vamos a analizar la parte online, nosotros vamos a analizar la parte online y offline de la participación ciudadana dentro de la universidad. O algunas preguntas, alguien tiene el micrófono abierto, algunas preguntas que estaban vinculadas con la participación ciudadana offline, por ejemplo, en el barrio o en la ciudad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, es Brenda, a ver si se lo puedo cerrar. Bueno, entonces, guía para el plan de análisis. Como yo les dije, no nos vamos a centrar en generar, digamos, una explicación muy amplia de lo que nosotros queremos, sino pasar por algunos por algunos temas que son importantes a la hora de escribir un trabajo, que tiene que ver con la determinación de los capítulos. En este caso, nosotros con 2 capítulos que ustedes tengan, o un capítulo bien desarrollado, nos alcanza. Cuando hablo de capítulos, hablo de... Cuando ustedes leen un libro, saben que tienen los capítulos, en el índice tiene capítulos. Cuando ustedes escriben una tesis, la mayoría de las tesis tiene capítulos. Parte de la base fundamental de explicar o describir ciertos aspectos del trabajo que nosotros habíamos planteado en los objetivos. Y los objetivos, como lo vamos a delimitar, porque el trabajo va a tener ese objetivo de describir tal cuestión, tal aspecto de nuestra base de datos, de esta matriz de datos que habíamos planteado. Entonces, de ahí vamos a partir y vamos a decir, vamos a analizar esta parte. Vamos a analizar la participación ciudadana. Vamos a analizar las cuestiones de participación ciudadana en la parte online. O vamos a analizar esta misma participación, pero solo en la parte offline. O vamos a decir, vamos a agarrar un todo completo, y vamos a hacer un análisis pormenorizado de cada una de las variables de estudio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de variables y dimensiones? Entonces, en este trabajo, lo que vamos a hacer es que puede ser que cada capítulo pueda tener el análisis de esas dimensiones de las variables. En cada capítulo tiene que haber algunos tópicos a considerar. Como yo venía diciéndoles, ustedes tienen que tener en cuenta de que vamos a trabajar con detectar cuáles son las cuestiones más interesantes que a nosotros nos surge como investigadores. Al analizar eso vamos a decir, esto lo voy a usar y esto no lo voy a usar. Pero para ello, para la utilización de estas variables, lo que vamos a tener que hacer es procesar datos. El procesamiento de datos lo vamos a realizar con el sistema SPSS, como para que nosotros tengamos un panorama de qué es lo que queremos analizar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estratificado por varones y mujeres sobre las opiniones que van a tener los varones y las mujeres? Y se acuerdan que en algún momento de las clases habíamos dicho que los censos o las encuestas muchas veces ya no distinguían una diferencia entre lo que es el pensamiento de los hombres y de las mujeres. Entonces directamente no lo trabajaban y hacían un trabajo en donde se veía solo la opinión de las personas sin distinguir si son varones o mujeres. Ustedes también lo pueden hacer así también. Y 2 cosas fundamentales dentro de lo que es este trabajo, este artículo, esta ponencia, o lo que podemos llamarle informe, en este contexto, es incluir lo que tiene que ver con la introducción y la conclusión. La introducción nos va a decir, se realizó un trabajo de investigación en el cual se realizaron encuestas a estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación Social, en donde se les consultaba sobre aspectos vinculados con la participación ciudadana online, offline, y
cuáles son las preguntas de investigación que nosotros habíamos planteado y que Murduchovic también las plantea, saber cuáles son las conductas, cuáles son los medios que consulta. Todas esas son preguntas disparadoras que podemos ir poniendo en la introducción en sí, como para darle forma a nuestros capítulos posteriores. Y la conclusión, que va a tener unas breves reflexiones sobre lo que se ha analizado. Nosotros no pedimos una conclusión que explique o que materialice las hipótesis de trabajo o respuestas muy complejas sobre teorías que puedan generar en el análisis de los datos, sino una conclusión que sea interesante, que sea atractiva, que permita generar otras investigaciones, que sean el punto fundamental de otras investigaciones, que sean el pie del hilo para seguir investigando. Bien, acá hay unas cuestiones interesantes para comentarles ahora y después vamos a ir a ver el informe. Perdón, Gustavo, ¿te puedo interrumpir? Sí. Hace eco porque no sé, pero bueno. Nada, no, quería agregar esto, que por lo general es la introducción, además de los datos que vos decías que está bueno que pongan, estaría bueno formular algunas preguntas en términos de interrogantes, que sean preguntas, interrogantes relacionados al propio plan de análisis, no las preguntas o tal vez, no sé, en general, estos objetivos que se planteó Mordu, pero además la pregunta o las preguntas que se están haciendo cada grupo en función de lo que le interesa analizar. Así como a simple vista, sin tirar tablas de frecuencia, ¿no? Que por ahí es como el punto de partida, yo veo que hay posibilidades de comparación, por ejemplo, entre lo que ella hizo y lo que hicieron la clase. Por otro lado, vos decías hombres y mujeres, sí se puede hacer una comparación con los datos que obtuvieron. Y después, ¿cómo se llama? La comparación también de online y offline, ¿no? Ahí hay comparaciones posibles, interesantes, cual fuera la que les interesara a ustedes, que pueden ser esas u otras, aparecen en la introducción como preguntas y aparecen retomadas en la conclusión, ¿no? Ahora Gustavo va a avanzar y les va a explicar del cuerpo del informe, ¿no? Que es lo más importante, pero es importante que en las conclusiones nosotros retomemos aquello que nos preguntamos al inicio. Y la forma de retomarlo es justamente mirando qué escribimos en términos de objetivos y de interrogantes. Eso quería decir nada más. Sí, muy pertinente lo que vos decís, justamente hablando de la pertinencia de lo que va a ser la introducción, que la introducción en muchas investigaciones se escribe al final. Al final. En las tesis, Celina, si vos me lo confirmás, se recomienda que se escriba al final la introducción, porque muchas veces pasa que en el complejo de lo que hemos analizado o avanzado, la introducción puede modificarse. Así que en ese sentido, ustedes por supuesto que la pueden escribir porque van a tener una idea de las respuestas que van a tener a las preguntas que ustedes se van a hacer. Entonces, en este caso, ustedes pueden empezar con eso, pero afinarla en el momento que ustedes terminan con el informe. No se olviden de que escribieron la introducción y no la tocan más, sino vuelven a leer lo que ustedes han escrito y con los nuevos hallazgos se los pueden agregar a la introducción. Otra de las cuestiones que es interesante ver es que nosotros vamos a tener que utilizar gráficos y tablas. Nosotros les solicitamos un par de gráficos, un par de tablas, para que también comprendan de qué se tratan las lecturas de esto. Muchas veces hay informes que se hacen recontra engorrosos porque contienen casi la misma información de un gráfico y una tabla. Y hay en el ambiente universitario se ve mucho esto de que se publica tanto un gráfico como una tabla, pero los dos tienen la misma información. Si el gráfico necesita ampliarse, se escribe. Si la tabla necesita ampliar conceptos, se redacta. Pero si el gráfico permite observar
algún detalle muy fino que no lo contenga la tabla, ahí sí podrían ir las dos. Pero si no, no. Como dice ahí el PowerPoint, el texto complementa gráficos y tablas. Piensen en esto. La persona que nos lee tiene que entender todo el contexto de cómo se armó esta investigación o este informe. Entonces tiene que haber una claridad en la redacción. Ustedes en muy poco tiempo van a ser licenciados, van a ser profesionales. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la idea de generar informes complejos hacen que muchas veces la gente común y corriente no los lea, porque no los comprende. Nosotros tenemos que ser claros, concisos, convincentes, para que las personas que lean este informe entiendan todo lo que nosotros exponemos. Pero no olvidarnos de trabajar con la teoría, porque la teoría es la fundamental. La distinción entre un trabajo periodístico o otro trabajo es que nosotros vamos a trabajar con conceptos teóricos que se fueron desarrollando a medida que íbamos trabajando con la operacionalización de los datos. ¿Se acuerdan que para averiguar sobre ciertos criterios o ciertas concepciones, nosotros teníamos que hacer varias preguntas para llegar a ese indicador que teníamos que generar y que lo generamos dentro de lo que es el cuestionario en sí? ¿Se acuerdan de la tabla de operacionalización cuando dijimos, cuando hablamos de participación ciudadana, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? Entonces, esos conceptos, esa definición conceptual, es la que nosotros tenemos que indagar, hacerla cuestionar, preguntarnos si esto responde a nuestro concepto que nosotros pensamos. Y también teniendo en cuenta de que ese concepto que nosotros presentamos también lo podemos refutar, agregarle más cosas, más conceptos, más desarrollo teórico. Le vamos a pedir que utilicen 2 autores como mínimo para complejizar aún más nuestro trabajo. Podemos retomar autores que tengan que ver con los temas de medios de comunicación, tecnologías, aportes vinculados con la participación ciudadana, aportes vinculados con la ciudadanía, aportes vinculados con la democratización de las tecnologías, que ustedes, gracias a la operacionalización, ya entienden de qué se trata. Y en un sinfín de conceptos que ha trabajado Murduchowicz y que nosotros también podemos utilizar o replantear algún concepto en particular con los hallazgos que nosotros tenemos. Por eso interpretar el dato implica trabajar con la teoría. Y este concepto llévenselo siempre. Interpretar un dato para un profesional es diferente que para una persona que no ha pasado por el ámbito universitario. Por supuesto que los criterios, las concepciones, también le pueden dar una respuesta coherente, por supuesto, pero nosotros nos vamos a distinguir por eso. Nosotros acá en esta cátedra también tratamos de hacerlos reflexionar, por eso tratamos de que no se aprendan conceptos teóricos en sí, pero que sí que sepan que existen estas cuestiones que nos van a dar a nosotros la posibilidad de que nuestras investigaciones o nuestros trabajos o nuestros informes se enriquezcan de una manera que es diferente a la de leer algún tipo de artículo que no tiene estas fuentes de información, que no tiene una bibliografía. Esa es la diferencia que nosotros tratamos de que entiendan en nuestra cátedra. Y cuando lo llevan proyectado los informes, por supuesto que este primer informe va a tener sus falencias, va a tener sus incoherencias, o no, tal vez no, pero esto es fundamental que ustedes pasen por esta materia para que aprendan de qué se trata la metodología de la investigación, que no es solo aprender conceptos
o reflexionar sobre algunos conceptos, sino poner en práctica un trabajo de investigación que muchas veces lo hacemos con personas. No hacemos experimentos de laboratorio como lo puede hacer un físico, como lo puede hacer un bioquímico. Hacemos trabajos con personas. Entonces nosotros le tenemos que dar a nuestros lectores una comprensión o una descripción del fenómeno que estamos utilizando o haciendo o investigando. Entonces, en ese punto, tengan en cuenta de que la parte metodológica del informe es el final de todo el proceso de investigación que hicimos anteriormente. Y que está acá. Miren, voy a pasar. Ahí. Todo esto hicimos. Nos basamos en concebir la idea de investigar. Planteamos el problema de investigación, el objetivo, las preguntas, la justificación. Empezamos a trabajar y a analizar lo que es el marco teórico, con una revisión de la literatura, con los antecedentes, ¿se acuerdan? Hemos utilizado el libro de Muchovis para retomar la construcción del marco teórico que utiliza ella. Después, en el paso 4, que empezamos a ver qué tipo de investigación era, si era exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Después trabajamos sobre las hipótesis que tenía ella y definimos las variables conceptual y operacionalmente, como me cuesta esa palabra. Después pensamos en el diseño de investigación que se adapta a esta investigación. Y pasó la semana pasada, que también nosotros trabajamos con la selección del universo, la selección de la muestra. Aunque fue chino básico, les va a servir a ustedes porque saben que existe algo que nos permite a nosotros representar un universo en una población pequeña. Que todo lo que nosotros dijimos, que estos 44 personas que le hemos hecho la encuesta, representan a las 127, más allá del margen de error y el nivel de confianza que tengamos, que eran conceptos matemáticos, que no los definen las ciencias sociales, pero que sí se adaptan al trabajo que tenemos que hacer, nos va a permitir a nosotros tener trabajos de calidad. Y son algunas de las cuestiones que hemos visto dentro de lo que hablamos cuando decimos vamos a estudiar metodología de la investigación cuantitativa. Y hoy en día estamos en esto, en el paso 8, recolección de datos, instrumentos de medición, la validación del instrumento y la codificación y archivo de datos. Para después pasar a lo que vamos a hacer ahora, análisis de datos. Se puede trabajar con la selección de pruebas estadísticas y análisis de resultados. Y después, lo que van a hacer ustedes, que es la presentación de los resultados. Elaborar el reporte y presentar el reporte de investigación. Y sigue el conocimiento. Y vuelven a concebir una idea para investigar. Y tal vez el tema sea atractivo o no para ustedes. Siempre tengan en cuenta de que el tema que ustedes elijan siempre tiene que ser atractivo para ustedes. Porque si no, muchas veces pasa que nos cansamos, nos agotamos de seguir un tema que no nos atrapa o que la fuente de información no las podemos conseguir fácilmente o porque nuestro financiamiento nos alcanza para hacer una investigación macro o por un montón de cuestiones. Pero el proceso de investigación científica, más allá de todo, hace que uno pueda comprender, describir, analizar ciertos fenómenos que son cotidianos hoy en día y que a nosotros nos va a permitir tener un pantallazo, un panorama de qué piensan los jóvenes cuando hablan de participación ciudadana. Y cómo los mismos jóvenes toman ese concepto para referirse a trabajar, colaborar
asistir dentro de lo que es la sociedad. Por supuesto, es una pequeña muestra representativa didáctica, pero lo que vale es la práctica del ejercicio, porque en esta pequeña muestra que estamos haciendo nosotros, pero no solo la muestra de personas, sino la muestra como de lo que se llama la investigación, lo vamos a extrapolar a hacer investigaciones mucho más grandes. Y hoy en día vamos a tener resultados interesantes de lo que opinan los estudiantes, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, retomo un poco más acá, algunas cuestiones a considerar. Sigue. Introducción, bueno, la presentación del trabajo. La conclusión, síntesis de datos relevantes, retomar hipótesis, plantear pruebas de intervención o de investigación. Propuestas. Podemos hacer propuestas también. Es decir, no solo nos quedamos con este análisis, sino también lo que podemos hacer es proponer un análisis que contenga la opinión de todos los estudiantes de la carrera de Comunicación Social sobre estos tópicos. Y lo principal, la bibliografía que debe citarse con normas APA. ¿Bien? Bueno, les dejo que me planteen alguna duda que puedan llegar a tener, y si no tienen dudas, seguimos adelante. Si no tienen micrófono, lo pueden escribir en el chat. Ok. Hola, profe. Tengo una pregunta. Yo me conecté tarde porque no me andaba muy bien internet. Y siguen andando mal. Y al su vez presentarlo. A ver, Camila, decime. Se entrecorta tu micrófono. Si no, pero a ver. Fíjate si lo querés escribir. No, que decía que... Lo escribo. Dale. Bueno. Hola, profe. Yo quería preguntar si, o sea, en estos días vamos a tener que empezar a cargar todo al SPSS, ¿no? Sí, hay que cargar, pero lo que vamos a hacer primero es revisar el Excel, que ahora se los voy a mostrar cómo quedó. Y después vamos a ver un documento. Gustavo, yo tengo una pregunta. Sí. Vamos a tener como una guía o sea, entiendo cómo se hace un informe, pero como tener como, bueno, va esto primero, esto después y esto le sigue. Sí. Bueno, listo. Ok. No, era esa la duda principal. ¿Con qué empezamos un informe? Con la introducción. Bueno, y después definimos el capítulo. El capítulo se va a llamar... el nombre de la encuesta, me lo olvidé. No sé. Bien. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, voy a compartir ahora. Avanzó. Bueno, acá estamos viendo el Excel con las preguntas, el Excel con la matriz de datos, con las respuestas de todos los chicos, ¿sí? A los que le hicimos la encuesta. ¿Bien? ¿Lo están viendo? Díganme si sí o no. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, para que sepan cómo hicimos,
Ahí se ve también la pantalla. Sí. Sí. Bueno. Acá tenemos una vista previa del doc que había armado Natalia. Con las preguntas, etc. Ustedes, al ser los que tengan la posibilidad, a mí me dieron la posibilidad de ser editor también, me permitió entrar a la parte de la configuración. Configuración y respuestas. Profe, te está cortando. ¿Cómo? Dicen por ahí que se te está cortando. Pero no se corta, debe ser Sí, su yo internet. escucho, yo escucho bien. Sí, No, no. yo también. Bueno, listo. Entonces, vieron que acá nosotros teníamos, para la gente que editó, preguntas, respuestas, configuración. El formulario de Google lo que nos permite a nosotros es, ¿ven esta parte de acá dice ver hojas de cálculo? ¿Ver en hojas de cálculo? Sí. Bueno, en esa uno hace clic y le va a descargar un archivo en Excel, que es este que está acá. Hasta el momento tenemos 36 respuestas. Habíamos dicho que teníamos que tener 44. Vamos a ver qué pasó con los que no pudieron hacer la encuesta o no la respondieron. Habíamos bajado el número porque sabíamos que eran 100 y tantos. Teníamos en cuenta de que muchos habían abandonado, etcétera, pero sabíamos que el número mínimo indispensable para poder trabajar con esta investigación eran 44. Todavía nos faltan unos cuantos casos para llegar a las 44 encuestas. Es lo que tendría que haber cargado 2 estudiantes. O sea, faltan que encuesten 2 estudiantes. O sé que ahí dice Caterina que le faltaron. Brenda me comentaba que ella había hecho 2. Loaiza, no sé si alcanzó a hacer el tercero. Le escribí, hola, perdón. Le escribí y me dijo el chico que no era ingresante, así que no podía hacer la encuesta. Bien. A mí también me faltó. A mí me faltó uno, igual tuve una equivocación con una persona y nada, casi le robo una encuesta a una compañera, así que tengo que buscar a otra persona. Yo pasé hoy al grupo los nombres de los que encuesté por si no llegaban a estar cargados, los pasé por las dudas. Bien. Bueno, Sí, yo ya los cargué a esos. Ah, bien. sigo Bien, vale, avanzando. gracias. Sigo avanzando. Entonces, fíjense que el Excel lo que nos da es el listado con las unidades de análisis y cada una de las variables que nosotros le hemos preguntado y nos ha agrupado para todas las preguntas, 20 y tantos, agrupado. Pero miren el resultado. Cuando nosotros le decimos el resumen por cada una de las, acá el resumen, fíjense que hay variables que a nosotros no nos sirven, como por ejemplo, bueno, esta de sexo, ven, varón, mujer, otro, el 61% es mujer. Nosotros estamos hablando de un 50% de mujeres, o 57, ¿no era? 27. Bueno, estamos dentro de todo en el rango. Sobre las edades, también tenemos, ¿vieron? Una distribución. Después te informas de lo que pasa en el país y en el mundo, el sí y el no. ¿Con cuáles fuentes de información te informas de lo que pasa en el país? Redes sociales, el 79%. ¿Te parece que Internet es un espacio útil para participar de los temas que te interesan en la sociedad? Miren que gran cantidad de gente que sí. Por ejemplo, acá, como yo les decía, en este caso no vamos a utilizar este tipo de gráfico, así que hay que cambiarlo, hay que hacerlo en otro tipo de gráfico. Acá también.
sobre cuáles temas habitualmente compartís u opinás en tus redes sociales, y acá la gente opina. A ver, ¿cómo quedó acá? 20, 2. A ver. Acá no se corrigió absolutamente nada de las respuestas que podían dar. ¿Se acuerdan que acá teníamos que hacer las múltiples? Sí, profe, eso se corrigió. No. Dice ahí. Es más, arribita, usted que es el editor, lo puede ver ahí. Cuando editas, creo que te lo permite. Cuando las personas responden la encuesta, acá, en la pregunta 6, solo pueden elegir una de las opciones. Solo una. Acá también. Acá, bueno, es así. Acá, por ejemplo, ¿con cuáles fuentes te informas sobre lo que pasa? Solo una puede elegir también. Acá también. No puede elegir más de una opción. En ninguna. Lo que pasa es que tenían que poner casilla y no opción múltiple, porque la que aparece como opción múltiple, literal, solo deja hacer una opción. Bueno. En esta sí estaba correcto. Acá tampoco podía elegir más de una opción. Acá tampoco. La solución es que las opciones de respuesta solo sean como parece que han cargado cada una de las personas. Haber elegido una significa que es la prioridad, la más prioritaria, la que más se utiliza, o las acciones que ayudan o ayudarían a que más gente participe en temas que le preocupan, elige una como prioridad. ¿Se entiende lo que les digo? Perdón, Gustavo, ahí cuando ustedes escriban el informe tienen que tener en cuenta esta situación de no haber marcado opción múltiple, porque no pueden afirmar lo que la pregunta está preguntando. O sea, si daba la pregunta más de una opción, no pueden decir nada acerca de eso, más que aquello que subraya Gustavo, que es que lo que aparece podría llegar a ser una prioridad. ¿Se entiende? Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. O sea que a partir de como no fueron, digamos, no podían marcar más de una casilla, tenemos que decir que priorizaron entre esas opciones, digamos. Si no entendí mal. Sí. Ok. Por eso, las respuestas que nosotros analizamos acá no tienen la posibilidad de esa múltiple selección que podía permitir a nosotros observar
el grado de opinión que tiene. Hay dos opciones hoy en día, y me parece que lo vamos a tener que pensar bien. Una es volver a hacer las encuestas con esos cambios, y la otra es trabajar sobre las prioridades o las preferencias únicas de las personas. Una consulta. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tendríamos como para poder hacer de nuevo las encuestas? ¿Hasta qué día como un límite? Es volver a contactarse con la gente y decirle que hay una revisión de la encuesta y lo más pronto posible nos queda el martes que viene. Claro, nos quedaría el martes que viene para resolverla, porque no nos veríamos y encima es feriado, creo. Claro. Sí, es feriado. ¿Pero no tenemos clase el jueves? El jueves es Sí, feriado. claro. Sí, sí. No, este jueves es feriado, ¿no? Sí. El jueves, No, pero no, no. No, el jueves no, el martes. ¿Las podrán tener para el jueves? Y yo creería Yo creo que que sí. Sí. Y si no, O sea- bueno, en vez de terminar ahora, tendrían que terminar después del receso, lo cual a ustedes los va a perjudicar porque tienen que cursar muchos de ustedes metodología 2. Entonces, la urgencia nuestra con Gustavo es cerrar para que ustedes puedan tener libre el camino hacia metodología 2, aquellos que no la cursaron. Hola, disculpen, yo quiero acá compartir la pregunta que hace Camila, que dice cuál es la diferencia en el resultado si trabajáramos con las prioridades. Hay algunas cuestiones que no se van a poder comparar con lo de Murduchovic. Claro. Yo, o sea, desde mi punto de vista lo volvería a hacer. Y tratar de que sea para el jueves ya tener de nuevo todas las respuestas. Sí, No yo es sí algo sé. que, no es algo que tarde mucho, porque en responderlo creo que tardaron 3-4 minutos. Y de últimas, bueno, si no nos responden, tratar de conseguir otro. Una pregunta. ¿Alguien está editando? No. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Cuando acá dice, ¿seguís las redes sociales de la carrera Comunicación Social? Sí. Bueno, fíjense que acá no da la opción única, o yo puedo marcar sí y no también, ¿eh? Estamos con problemas. Claro, todo al revés. Esta opción que dice, no creo que pueda ayudar, o tiene que preocuparse, no me interesa, etcétera. La opción de elegir una sola en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, a mí me interesaría saber sobre cuáles temas habitualmente compartís o opinás en tus redes sociales. Y acá dice más de una. Bueno, entonces, yo quiero poner, yo comparto entretenimiento, pobreza, ecología. Yo marco 3. Para mí hubo una confusión en los términos en los cuales Google utiliza la idea de opción múltiple. Si vos le pones literal opción múltiple, te deja hacer una sola opción. Claro, porque en realidad es como decíamos recién con Nati, estaban en casilla y después le pasamos a opción múltiples, tipo por lógica, pero no sabíamos que funcionaba así, que no funcionaba así. Claro. Casillas de verificación. Eso nomás hay que hacer. Yo diría que revisen de nuevo el cuestionario, por supuesto, y que lo prueben y que después la vuelvan a hacer a la encuesta. Porque eso los va a limitar mucho para las lecturas posibles y el trabajo final de todos. Esto ya es una decisión conjunta, ¿no? Sí, sí.
Acá la decisión es que podamos retomar, hacer de vuelta las encuestas, decirle que hemos ajustado de todas maneras es una cuestión académica, didáctica, y podemos equivocarnos también. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que salíamos al mercado, a la parte de hacer las encuestas en papel, y habíamos hecho una impresión de 500 y nos pasa esto? Entonces ahí ya tenemos que volver a gastar papel. En lo internet, bueno, podemos gastar un poco de datos nada más, pero el costo es casi nulo a la hora de poder corregir esto. Gastamos un poco del tiempo de la gente que nos va a responder, pero seguramente nos va a entender de que necesitamos rehacer la encuesta. Y bueno, ¿les parece? Sí, a mí me parece lo mejor. Es más, por ahí, a mí, en mi caso, me pasó que me decían, bueno, quería poner acá más de una y no podía, no sé qué. Y yo, Claro. Bueno, estamos en proceso de ajuste, si lo ajustamos, te contacto de nuevo para encuestarte nuevamente. Si ustedes terminan las encuestas el jueves, nosotros aún estaríamos a tiempo de cerrar las clases para la semana que habíamos dicho, ¿Y qué semana era? Porque la del 23. o sea, la semana que viene. Sí, la de 20... Sí. La última clase sería el 22, Sí. que ahí tendrían que exponer. Sí, eso iba a preguntar, que tener armado el informe. Sí. Acá está tirando la alerta de que en cualquier momento se autodestruye la llamada. Sí, me está diciendo que me va a cobrar Meet. No sé. No, en realidad no. ¿Qué día? pero- Martes 13, En 10 Sí. minutos se va a cortar, dice. 8. Sí, Bueno. porque es como Zoom, tiene lo mismo. Lo que se puede hacer es que se corte y volvemos de nuevo por el mismo link. Eso sí. Sí. Natalia o Brenda, que estaban corrigiendo, si pueden corregirlas, ¿sí? Ok, sí. Dale, poner las que corresponden a casilla de verificación, Y las otras en opción, una sola Sí. opción. claro, las que Ok. corresponden ahí en opción múltiple o casilla de verificación, ¿sí? Ok. Y después yo había propuesto que agregaran encuestador en la introducción de la encuesta. Entonces, que el encuestador le diga a la persona, soy Brenda, y que la persona introduzca quién la encuestó, ¿sí? Eso por una cuestión de control de la parte práctica y de después ponerles las notas, como que completaron lo que encuestó cada uno, ¿no? Es importante para nosotros. ¿Lo pueden agregar? Sí, ahora lo agregamos. Vale. Ok. Bueno. Bueno, nos quedan 10 minutos. Celina, ¿querés que cortemos ahora y a las 17 nos reencontramos y les muestro el... No hay problema, Ale, estamos todos para aprender acá, así que no hay problema. No puede pasar, o sea, tengan en cuenta de que estamos en la etapa de aprender esto y bueno, suele pasar, así que no hay problema. Nosotros queremos que ustedes también entiendan que el proceso de aprendizaje es así. A veces se falla, a veces no se comprenden las cosas, pero a la larga, con entusiasmo, con responsabilidad, se obtienen los resultados que uno espera. Bueno, pueden entrar por el mismo link ahora cuando nos vayamos a caer. No, caete, Celina. Ah, listo. Listo, dale, nos vemos en 10. Listo. Adiós.